A diferencia de la situación en Norteamérica y Europa, donde cada vez es más patente el distanciamiento de las personas de las religiones institucionalizadas y con una tradición, en América Latina todavía seguimos siendo muy religiosos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha venido suscitando una serie de transformaciones importantes, así que veamos un poco más sobre esto. Estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de Semillas de Mostaza. Para quienes no me conocen, yo soy Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador. Y en este episodio vamos a hablar sobre la situación religiosa en América Latina, la cual está cambiando notablemente. Este es el hecho más constatable. Ahora bien, ¿en qué forma se está cambiando como para que podamos darle un seguimiento más claro? Ese es el detalle, es bastante complicado y muy desafiante. Porque uno se pregunta entre muchas cuestiones, ¿será esta incertidumbre existencial que se vive a nivel social hoy en día un síntoma de la época posmoderna en que nos encontramos? Posiblemente, pero creo que también obedece a factores más profundos de índole psicosocial e inclusive espiritual, lo cual por supuesto repercute en el fenómeno religioso. Según el último sondeo del Pew Research realizado en el 2014, desde 1900 hasta 1960, más del 90% de la población latinoamericana se consideraba católica. Sin embargo, en la actualidad, este porcentaje ha descendido a un 69-67% de católicos, según sea el estudio que se consulte, porque también se encuentran los sondeos de Latinobarómetro. Por otra parte, un 19% de los latinoamericanos se identifica como protestante en distintas denominaciones, ya sean evangélicos, bautistas, pentecostales o neopentecostales. El crecimiento del protestantismo ha sido evidente entonces, no solo por su incremento a nivel estadístico, sino también por el ascenso de varios partidos políticos evangélicos en países como por ejemplo Guatemala, Brasil, Colombia o Costa Rica. Por otra parte, un 8% de los latinoamericanos no se identifica con ninguna religión en particular. Esto no significa que sean ateos o agnósticos, sino que simplemente no creen en Dios, pero no practican ninguna religión, experimentando entonces con distintas espiritualidades y formas de identidad religiosa. Por último, un pequeño porcentaje lo conforman personas que sí se consideran ateas agnósticas, pero que también hay otras personas que pertenecen a otras religiones, tales como el budismo, el judaísmo, el islam, pero también a religiones indígenas o de origen africano. En todos estos números destaca que hasta un 88% de la población latinoamericana se considera cristiana. Entonces, si bien podemos observar un creciente pluralismo religioso en la religión, no es tanto un pluralismo de religiones, sino más bien de denominaciones cristianas. Por todo lo anterior, me atrevo a afirmar que si uno quiere comprender el contexto latinoamericano de una manera integral, es necesario tener presente la dimensión religiosa y espiritual, porque sigue teniendo su peso, tanto a nivel histórico como sociocultural y espiritual. Así que bueno, voy a comentarles 5 fenómenos psicosociales y religiosos que han ido emergiendo en las últimas décadas y que pueden ayudarnos a entender lo que está sucediendo actualmente. Veamos cuáles son. El primer fenómeno es el de las modernidades múltiples. Este concepto se refiere a que el programa cultural y político de la modernidad, en tanto proyecto histórico, en tanto condición de época, ha sido asumido de manera distinta por cada país y no ha sido entonces asumido de igual forma en todas partes. Es decir, cada pueblo ha ido incorporando y ha ido viviendo a su propia manera los profundos cambios suscitados por el paso del mundo medieval al mundo moderno. Cambios que a nivel histórico han significado que hemos ido pasando de vivir en sociedades donde Dios era el centro de la vida personal y social a sociedades donde el centro lo ocupa ahora el ser humano, pretendidamente liberado de unas estructuras y formas de organización social basadas en la religión. Este es el principal cambio y cada pueblo entonces lo ha vivido distintamente. Por eso no podríamos afirmar, por ejemplo, que la secularización y la descristianización que se aprecia en Europa se dé también en América Latina. En realidad no ocurre así. Si bien en algunos sectores se está presentando esto, no es de manera generalizada. Los latinoamericanos en realidad seguimos siendo muy religiosos y si bien la religión ha ido perdiendo presencia en los espacios públicos, sigue todavía muy presente en la vida pública en sí, e inclusive política y por supuesto en la vida íntima.
El segundo fenómeno es la individualización de lo religioso. Es un fenómeno que se deriva del anterior y, como lo constatan varios estudios, hoy en día las personas en Occidente y por tanto en América Latina son más individualistas, son más intimistas en la manera de entender y vivir lo religioso y lo espiritual. Y es que vean lo que ocurre. Al pasarse a vivir en sociedades antropocéntricas, es decir, que tienen al ser humano como centro y señor de la historia, tanto las creencias como la vida espiritual ya no se definen necesariamente en función de si uno pertenece a una comunidad o a una institución religiosa que tenga una tradición, como lo es por ejemplo la Iglesia Católica. Lo que más bien se observa es que las creencias son, por decirlo así, personalizadas. Es decir, cada persona personaliza, modifica y adapta sus creencias religiosas a sus inclinaciones intelectuales, emocionales y existenciales. La perspectiva por la que muchos se mueven hoy en día no es tanto si aquello que se cree es verdadero, si es objetivamente verdadero, sino si es significativo y conveniente para uno mismo. Este es el fenómeno de la individualización religiosa. El tercer fenómeno es la desinstitucionalización religiosa, muy en relación con el anterior también. Significa que las personas se siguen considerando creyentes, se sigue creyendo en Dios o en una realidad trascendente, sea como se le defina, pero esa creencia ya no se define ni se vive estando uno vinculado a una institución, una comunidad religiosa como la Iglesia Católica, o como algunas iglesias protestantes como los luteranos, los anglicanos o los evangélicos. Si bien más del 84% de los latinoamericanos fueron bautizados y criados en el catolicismo, es cada vez menor el porcentaje que se identifica como católico practicante. Y sucede que inclusive en muchos casos, al no seguirse totalmente la doctrina de la Iglesia, se niegan uno o varios dogmas de fe, se sostienen posturas contrarias a la fe creída y transmitida, o se incorporan creencias y prácticas de otras religiones claramente incompatibles con la fe católica. Este es el caso que se da sobre todo en los católicos no practicantes, pero inclusive también se observan estas conductas en católicos practicantes y devotos. En fin, esta selectividad de las creencias, como pueden observar, se da porque aquello que es verdadero y se define de manera objetiva ya no es lo primordial. Aquello que es revelado por Dios y transmitido, sostenido por la Iglesia, no es lo principal. Lo que pesa más bien es cómo se siente cada persona con esas creencias que asume. Ese es el criterio último para discernir el individuo y su sentir. Entonces, para muchos fácilmente, por supuesto, se pasa al terreno del relativismo moral, filosófico y, por supuesto, religioso. El cuarto fenómeno es lo que yo llamo la migración interconfesional. Algo que nos muestran los sondeos del Pew Research, como el Latinobarómetro, es que si bien más del 84% de los latinoamericanos fueron bautizados y criados en el catolicismo, como lo comentaba anteriormente, un creciente número se ha convertido a las creencias de otras iglesias cristianas y por tanto han migrado hacia ellas. Por eso a esto le llamo una migración interconfesional, porque se trata de un fenómeno en que muchos católicos siguen siendo cristianos, pero pertenecen a iglesias protestantes. Finalmente tenemos el fenómeno conocido como el pluralismo religioso. Todos los fenómenos anteriores nos llevan a este último. Mucho podríamos comentar sobre este fenómeno que, sigue su desarrollo en la región latinoamericana. Está muy activo. Pero conviene tener presente que el pluralismo religioso en América Latina es más que todo, como les decía, un pluralismo interconfesional cristiano. Es un pluralismo cristiano, porque la amplia mayoría de la población latinoamericana sigue siendo cristiana, ya sean católicos, que siguen siendo la mayoría, o cristianos de otras denominaciones protestantes. Esto no significa que haya que ignorar la presencia, por supuesto, de otras confesiones religiosas, claramente no, pero más bien conviene precisar los números reales. Y más allá de estas estadísticas y del análisis que podamos hacer de las mismas, el pluralismo religioso se refiere también al hecho de que gracias a la globalización, las personas hoy en día estamos en un contacto más frecuente con otras tradiciones religiosas, con otras espiritualidades o también con otras convicciones de vida. Surgen entonces una serie de desafíos a nivel de la convivencia social y cultural en nuestros países que, todavía están pendientes de resolverse, porque el pluralismo religioso es algo que transforma definitivamente la cultura de un país. No hay duda entonces de que la forma en que la religión es entendida y vivida ha ido cambiando drástica y rápidamente. El cómo la gente se identifica en relación con lo religioso ya no es igual a como lo era hace 30 o 50 años. Se ha cambiado notablemente en este sentido. Sin embargo, y como lo decía,
Los latinoamericanos seguimos siendo muy religiosos y muy espirituales. De hecho, a pesar de los cambios comentados, el catolicismo sigue constituyendo el sustrato histórico y cultural de las sociedades latinoamericanas. Si bien se está dando una mayor pluralidad religiosa, en última instancia seguimos siendo culturalmente católicos. ¿Qué quiere decir esto? A que si bien el catolicismo es una fe que se asume y se vive, eso es lo idóneo, sería lo necesario, en la historia de América Latina también la fe católica llegó a constituir uno de los fundamentos, o el fundamento inclusive me atrevería a decir, de la sociedad y la cultura. Por ello, nuestros imaginarios personales, socioculturales también, sobre la vida, por ejemplo, sobre la muerte, sobre el amor, la familia, la sexualidad, la política, la economía, la educación, en fin, todo esto sigue estando muy influenciado de una u otra forma por el catolicismo. Puede ser que alguien no sea católico, sino inclusive ateo o agnóstico. Pues bien, ello es fruto de una decisión personal. Pero no es la libertad religiosa de conciencia lo que estoy discutiendo acá, ni tampoco estoy cuestionándolo, sino más bien a punto de reflexionar sobre el hecho de que se sigue viviendo en un entorno social y culturalmente permeado por las creencias católicas, por la visión de la realidad católica. Pues las identidades latinoamericanas en última instancia se forjaron durante siglos en el seno de la Iglesia Católica. Ya lo dice el escritor cubano Alejo Carpentier, y lo cito textualmente: en América Latina lo maravilloso se encuentra a la vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades, en nuestra naturaleza y también en nuestra historia. Y bueno, agregaría yo personalmente también en nuestra vivencia de lo espiritual. Así que bueno, con este breve recorrido, estimados amigos, no pretendo llegar tampoco a una explicación total sobre estos temas. Creo que nadie podría alcanzar dicho objetivo. La intención es invitarles más bien a la reflexión y a una discusión constructiva y propositiva. Por ello, soy una persona que se interesa por conocer la realidad que le rodea, desde una perspectiva de fe como católico, pero también desde una perspectiva científica. Las dos cosas no son incompatibles, más bien se hallan íntimamente interrelacionadas para quien sabe observar y más allá. Si tienen interés entonces en estos temas, pueden visitar mi sitio web, por supuesto, estaré encantado. Ahí hallarán varios materiales donde ahondo más en ellas. El enlace al sitio web aparece en la descripción del video, y por si también y si lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.